Ahí va a ser clave, Viviana, que los padres también saquen espacio para cuidarse a ellos mismos. Porque cuando tú estás tan abrumado, no vas a poder ver qué es lo que necesita tu hijo porque estás abrumado con tus propias emociones. Entonces, es indispensable en este proceso y en este mundo en donde estamos tan rápido, el cuidado, el autocuidado consciente de los padres. Ese es el punto. Es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos más humano. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Distrilab, medicamentos de calidad. ECA, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Mara Plus, más que una farmacia. Barocho, Gastrobar y VIP Lounge. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. La vida se trata de movimiento, de escoger dónde quieres estar, con quién prefieres compartir, cómo quieres vivir. La vida se trata de fluir con el cambio. En cada episodio conoceremos herramientas poderosas para que tú puedas escoger cómo vivir mejor. Porque abrazar el proceso es sinónimo de crecimiento. Y crecer siempre significa bienestar. Eso sí, al final del día, la decisión es tuya. Ese es el punto. Hola mis queridos, como siempre, bienvenidos a Ese es el punto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya les voy a contar. Pero mientras tanto quiero agradecerle a Whiplash, que es mi agencia digital, y a mi querido Ale Trémola, que está en la producción ejecutiva de este podcast. Como siempre espero que de aquí puedas recoger muchas cosas que te sean útiles porque esa es la idea. Si no te sirve, bueno, chévere, esperarás al otro. Y si te sirve, pues bueno, la decisión en arrancar es tuya. Ese es el punto. Hoy está Erika Angulo con nosotros, psicóloga infantil, especialista en crianza y primera infancia. Es colaboradora habitual de programas en Univisión y en Telemundo y su enfoque de crianza se centra en la crianza consciente y el desarrollo de relaciones saludables entre madres e hijos mediante el uso de la terapia de vínculo. Erika ofrece terapias individuales para niños y, por supuesto, asesoramiento a nosotros, los padres, con el objetivo de transformar la resistencia en cooperación y promover un desarrollo infantil saludable. Fortalecer vínculos, pues, entre padres e hijos. Dicen, y yo concuerdo con eso, que los padres venimos sin un manual. O sea, quiere decir que mientras más retadores sean los tiempos, más retador es para nosotros los padres criar a nuestros hijos en tiempos de caos. Hoy quiero hablar con Erika Angulo, especialista, por supuesto, en crianza, y ya lo comenté, sobre esa tarea titánica que tenemos hoy en día de conectarnos, de criar hijos con una autoestima fortalecida, emocionalmente estables, con una inteligencia emocional que los haga enfrentarse al mundo y con preparación. O sea, creo que nosotros tenemos una tarea, además de llevarlos por la escuela y todas esas cosas que surgen en las diferentes edades. ¿Cómo estar conscientes de la crianza que nosotros tenemos que dar en un mundo que de verdad cada día está peor? O sea, en un mundo de desconexión, Erika. Mira, Viviana, yo creo que la clave está en el equilibrio. Como mencionabas, hoy tenemos los padres muchos desafíos, pero esos desafíos también son oportunidades de crecimiento si sabemos equilibrar esta información y conectar con nosotros mismos. Entonces tenemos que entender los padres que en los límites, inclusive los límites propios, vamos a encontrar mucha información, porque si nos recargamos de tanta información, nos podemos llegar a abrumar. Entonces es encontrar momentos donde estemos con nosotros mismos para saber qué es lo que necesita mi hijo y poder sintonizar con las necesidades únicas de este hijo que tengo al frente. Whiplash ofrece servicios ilimitados de marketing por un valor fijo mensual. ¿Qué cómo es eso? Bueno, te asignan simplemente un equipo para tus tareas de edición, de video, desarrollo web, manejo de e-commerce y muchísimo más. Tú no tienes que preocuparte por cotizar proyecto tras proyecto porque el marketing siempre está evolucionando. Las plataformas, los clientes también y los negocios todos los días necesitan renovarse, necesitan algo nuevo. Tú solo contratas el servicio de Whiplash y le pides todas las tareas que necesites sin límite de cantidad, de revisiones ni de entregas. Además tienen una garantía, escuchen bien, de 15 días. Si en ese tiempo tú consideras que ese servicio no es para ti, ellos te devuelven el dinero. A mí eso nunca me ha pasado. Ingresa en whiplash.com para conocer todos los detalles, precio y agendar una llamada.
Si tú no sabes qué servicio necesitas, si prefieres conversarlo, por supuesto, con un humano. Es Whiplash, mi agencia de marketing. Como padres, aunque no venimos con manual, tenemos algo que es instintivo, ¿verdad? Que nos dice cómo tenemos que educar a nuestro hijo. Bueno, a veces hay padres que creo que no tienen instinto de nada. Lo que pasa, realmente, porque yo veo a veces unas cosas, no es que mi crianza sea perfecta, pero a veces yo digo, por favor, ¿no ves que ese muchacho te está pidiendo otra cosa? Y no lo ven. Ojo, nadie sabe de qué clase de hogar vino él, si lo tuvo, si no lo tuvo. Lo que pasa es que uno quizás tiene un poquito más herramientas, como yo te decía antes, como las que tuvieron mis padres, que eran pocas, pues. Así mismo, ¿sabes qué, Viviana? Que como bien lo mencionaste, cada uno de nosotros trae una historia. Y hay veces los padres no tienen esta habilidad de conectar con nuestros hijos porque no son capaces de conectar con ellos mismos. Porque conectar con ellos mismos hay veces es muy doloroso precisamente por la historia o la carga que llevan adentro. ¿Cuál es lo más fuerte que nosotros tenemos que asumir para comenzar a criar unos hijos? O sea, para mí es la desconexión que hay hoy día. O sea, tantas distracciones que hay alrededor. Es lo que yo creo que puede dificultar la conexión entre padre e hijo. Claro, yo se lo mencionaba a una mamá en estos días. Sabes que hoy el mundo va muy rápido y si no nos regalamos esas micropausas, el mundo nos lleva. Y eso no va a permitir que nosotros podamos ver qué es lo que está necesitando mi hijo en este momento. Entonces, va a ser clave que los padres tengan espacios en donde pausen. ¿Para qué? Para verse a ellos y poder ver qué es lo que necesita mi hijo. Si mi hijo lo que necesita es un consejo, necesita que me siente al lado de él, está pasando por un momento difícil. Muchas veces los niños, cuando están pasando por situaciones difíciles, muchas veces no te lo van a verbalizar, va a ser en la observación, pero si tú no estás parando, energéticamente no vas a estar disponible emocionalmente para ese niño y para la dificultad que puede estar teniendo tu hijo. Bueno, o para observarlo. Claro. Porque si no está, o sea, estar presente es una de las cosas importantes. Pero a veces la gente dice, pero es que yo trabajo todo el día, yo estoy ocupada, ¿cómo puedo estar presente si no tengo realmente el tiempo? Mira, más que presente físicamente, es presente emocionalmente. Y hoy en día muchos padres, y ese es parte de los grandes desafíos que tenemos hoy como en la crianza, que muchos padres trabajan, inclusive en el hogar trabaja la mamá y trabaja el papá, sí. Y de pronto los niños pues no tienen tanto tiempo con los padres, pero aquí la clave está en la presencia emocional. Entonces no necesariamente tú necesitas estar mucho tiempo con tu hijo, pero que en ese momento en que estés, de pronto a la hora de comer, de pronto a la hora del baño, de pronto a la hora de la noche, tú puedas conectar, puedas pausar y darte cuenta. Ahí va a ser clave, Viviana, que los padres también saquen espacio para cuidarse a ellos mismos. Porque cuando tú estás tan abrumado, no vas a poder ver qué es lo que necesita tu hijo porque estás abrumado con tus propias emociones. Entonces, es indispensable en este proceso y en este mundo en donde estamos tan rápido el cuidado, el autocuidado consciente de los padres. Si los padres no nos cuidamos, va a ser muy difícil cuidar y estar disponible y presente emocionalmente para nuestros hijos. ¿Qué significa estar presente emocionalmente para un hijo? Porque alguien puede decir, padre o madre, yo lo llevo a la cama a dormir y bueno, vamos a rezar tal cosa y bueno, que duermas bien, una caricia, X, o me siento en la mesa a comer. Tú acabas de dar la clave, pues, que también saques de tu cabeza tus preocupaciones para poder estar en mente y cuerpo ahí en los pocos momentos que consigues. Pero ¿qué significa estar presente emocionalmente en la vida de un hijo? Presente emocionalmente significa que tú escuches las demandas que tu hijo pueda estar teniendo a nivel emocional, si tu hijo se está sintiendo con miedo, frustrado, si tiene alguna dificultad en el colegio, que también observes, porque como lo mencionaba ahorita, muchas veces los niños no te lo van a hablar, y menos si no has tenido esta presencia emocional. Entonces observes, porque acuérdate que los niños nos van a dar mucha información a través de la comunicación no verbal, entonces por eso es importante la mirada, que conectes en los momentos de disfrute de tu hijo. Si son con los más chiquiticos, que tengas espacio para jugar. Si son con los más grandes, con los adolescentes, bueno, ¿cuál es el interés de tu hijo? Y que te sientes al lado y puedas entrar en su mundo, porque hay veces pensamos que nuestros hijos están mirando el mundo de la manera que nosotros lo vemos. No.
y es importante entonces yo sintonizar con ese mundo de mi hijo y poder entrar en el mundo para que entonces en el día a día que yo le estoy pidiendo a mi hijo que siga instrucciones o que colabore, mi hijo también quiera estar en el mundo y podamos estar entonces sintonizados emocionalmente, que va a ser la clave. Claro, o sea, quiere decir, por ejemplo, entrar en su mundo, que muchas veces es un mundo digital. Inclusive, yo muchas veces los padres me dicen, ay, es que a los adolescentes, a lo único que les gusta es jugar videojuegos. Entonces, una clavecita que yo les digo es, ok, siéntate al lado, no como espía, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Porque si tu hijo te ve desde la curiosidad, como, hey hijo, estás jugando FIFA, muéstrame cómo funciona eso, cómo se mueven los controles. Él va a querer estar cerca de ti, porque no importa la edad, nuestros hijos quieren estar cerca de nosotros. ¿De verdad? Sí, aunque hay veces parezca lo contrario. Claro, yo tengo adolescentes, por eso te digo, aunque a mis hijos les gusta estar conmigo, no porque yo soy una mamá muy cool, pero creo que no lo estoy haciendo tan mal. Sígueme iluminando, Diosito. Pero de verdad los hijos quieren estar con los padres, la mayoría de los hijos. No importa la edad. Y a eso te digo, los adolescentes e inclusive los adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces no encuentran el camino hacia los padres. Pero los padres tampoco hacia los hijos. Precisamente porque los padres están muy enjuiciados de este adolescente, me dijo que no quería estar conmigo, o se encierra, o busca ver qué es lo que le puede estar pasando. Y en la adolescencia pasa algo muy particular, y es que tú recibes como padres, yo también tengo un hijo adolescente, entonces recibes mensajes ambivalentes. No quiero estar contigo, pero déjame solo. Quiero estar contigo, pero ahora permíteme cerrar la puerta. Y es importante, en la adolescencia es clave no tomárselo personal. No tomárselo personal y saber que inclusive si te están diciendo déjame solo, tienes que ir a darle la chequeadita. Y que la puerta de tu cuarto sí esté abierta para cuando él te necesite. Ay, qué lindo. Tú lo dices y yo me veo en la casa haciendo exactamente esas cosas. Pero no, o sea, realmente a veces es difícil. Yo creo que esa palabra que acabas de decir es la clave. Encontrar el camino hacia tu hijo. Que si tienes más de uno, son diferentes caminos, ¿ok? ¿Qué es lo principal que tiene que hacer un padre para encontrar ese camino hacia su hijo y llegarle, tanto emocional como físicamente, porque un abrazo y esto es importante? ¿Cómo encontrar el camino? Hay papás que están perdidos, muy perdidos. Mira, tú has dicho algo que es importante y es darse cuenta que si uno tiene más de un hijo o así tenga solo un hijo, ese hijo es único. Cuando uno queda embarazado y está pensando en el hijo, tú tienes como una fantasía de lo que va a ser tu hijo, de lo que esperas que sea tu hijo. Y cuando lo tienes en la mano, empieza todo este proceso de conocimiento y de aceptación. De que yo de pronto pensaba que mi hijo iba a ser rubio y salió de pelo negro, que iba a ser muy social y de pronto es más tímido. Entonces, yo creo que la clave es aceptar a la individualidad de tu hijo. Cuando tu hijo se dé cuenta de que tú lo aceptas con sus dificultades y con sus talentos y que tú estás ahí para ayudarle precisamente con las dificultades, empieza este proceso de conexión. Porque frecuentemente los padres queremos cambiar a nuestros hijos. Muchas veces con la mejor intención, ¿no? Queremos que sean mejores, pero nos perdemos de aceptar que es único, que es diferente a ti, a tu fantasía, a tus expectativas. Y es tan importante la aceptación porque es la clave de la autoestima. Aceptar el hijo que tienes, no querer cambiarlo. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que eso nosotros los padres lo podemos tomar como, no es que lo quiera cambiar, es que quiero que él corrija ciertas cosas porque pienso que le puede ir mejor de esa manera. O sea, uno quizás lo hace con buena intención, ¿no? Pero, okay, entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que dejar que él sea de determinada forma? Claro, es que si te pones a pensar, muchas veces lo que queremos cambiar es ciertos comportamientos, pero nos estamos dirigiendo hacia la esencia del niño. Entonces va a ser importante discriminar
a la hora de comunicarnos con ellos, que de pronto me gustaría que fuera más organizado con el cuarto, pero no que él es desordenado. Es diferente decirle, amor, necesito que organices tu cuarto, a tú eres un desordenado, que va como a la esencia del niño. Entonces es poco a poco ir entendiendo que es un proceso en donde el niño está creciendo y se tiene que encontrar a sí mismo. Es decir, yo tengo que darme cuenta que él tiene que trabajar algunas dificultades y para eso me tiene a mí como referente. Muchas veces, yo sé que lo hemos escuchado mucho, pero el ejemplo sí es muy valioso. Entonces, en la medida en que yo modele y que me acerque a mi hijo, va a ser más importante o va a ser más grande el impacto que yo voy a tener en mi hijo. Entonces, la clave está en la conexión. ¿Por qué? Y yo siempre le digo a los padres, piensen en ese profesor favorito que tienen o en ese, todos tenemos un profesor favorito, un mentor favorito, y lo que siempre tiene en común es que conectaba con nosotros, es que nos escuchaba, es que de pronto tenía una manera particular de acercarse a nosotros. Entonces, cuando nosotros conectamos emocionalmente con nuestros hijos, hay más posibilidades de que nuestros hijos quieran seguir ciertos valores que hay en casa o ciertos ejemplos que hay en casa. Y hay que ser constante, ¿no? Claro, o sea, porque en la constancia y viene aquello de yo soy como mi mamá, yo repito las mismas cosas que decía mi mamá o las que decía y hacía mi papá, y yo creo que en eso es que había una constancia en la información y tú finalmente repites, porque a veces los padres decimos yo se lo digo y sigue haciendo lo mismo. Claro, es que la repetición sin conexión distancia. Entonces lo que estamos buscando es conexión y unas instrucciones que sean mucho más asertivas, de nuevo desde la curiosidad y no desde el juicio. Pero muchas veces nos acercamos a nuestros hijos desde el regaño, desde repetir y repetir y repetir, y lo que ellos hacen es que se desconectan porque es como una grabadora. Pero si yo voy y digo, hijo, pero la verdad estoy como preocupada, me siento un poco frustrada porque ya te he dicho varias veces que organices tu cuarto antes de irte para el colegio y todavía siento que no lo haces. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo yo ayudar para que tú organices el cuarto? Eso es una orden conectada con claro. Es la manera de decir las cosas. Yo siento que esos ejemplos son prácticos como para que todos entendamos. Y ojo, hay miles, podrías dar miles, pero es la forma de decirle las cosas, no atacando su parte emocional, o sea, su ser, lo que él es, sino corrigiendo un hábito, por ejemplo. Tú hablas mucho de la resistencia a la cooperación, ¿cierto? Sí, tengo un programa que se habla de eso. Resistencia a la cooperación. ¿Cómo funciona este programa, por ejemplo, que tú pones en práctica? Es un programa para padres que habla sobre las instrucciones asertivas, pero hay una base que es, digamos, el fundamento de todo. Y es que cuando un niño se siente muy atacado por los padres, precisamente porque lo están regañando mucho, porque siente que el papá no lo acepta, que todo es queja, entonces el niño se va desconectando y su cuerpo, su sistema nervioso se pone en alerta, a la defensiva. Entonces, cuando papá o mamá se acerca a darme una instrucción, como es otra vez que papá o mamá me está regañando, me está criticando, el niño se pone a la defensiva. Su sistema nervioso se pone a la defensiva y ahí es cuando entonces empezamos a decir, pero mi hijo, ¿por qué está tan irritable? ¿Por qué es tan retador? Porque siento que todo lo que yo le digo me lo tiene que devolver. Bueno, hay que empezar a trabajar cómo yo he ido conectando con mi hijo o no he conectado con mi hijo y por eso mi hijo siente que tiene que defenderse de mí. Entonces, las instrucciones asertivas son importantes, pero hay que irse en el fondo. Y el fondo es darme cuenta qué es lo que pasa, que no estoy conectando con mi hijo, porque mi hijo se siente a la defensiva. Y la primera recomendación que yo le doy a los padres es, vamos a entrar a su mundo. Entra al mundo de tu hijo, interésate por tu hijo. ¿Para qué? Para que él se sienta cerca de ti. Y yo le digo a los padres, y bajen los soldaditos. Muchas veces cuando un niño está a la defensiva, está retador, está desafiante, es un sistema nervioso que está estresado y necesita estar como listo para la batalla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de regular ese sistema nervioso, de relajarlo, y una manera de relajarlo es entrar en su mundo poco a poco, interesarnos en su mundo, aceptar y validar
el proceso que el niño está llevando o que el adolescente está llevando. Oye, qué importante eso que tú acabas de decir, entrar poco a poco. Y cuando tienes un niño que es reactivo, bueno, y reactivo hacia uno de los padres, por ejemplo, porque a lo mejor con el padre no es así y con la madre sí. Generalmente la reactividad de un hijo, esa respuesta de ese hijo tiene que ver con el sexo y quien lo eduque, o sea, padre con el varón, madre con la niña, o tiene que ver más bien con esa capacidad del padre de acercarse emocionalmente hablando o no. Generalmente tiene que ver con el vínculo, es decir, el tipo de relación que ese niño o esa niña estableció con mamá o papá, más que con el género. Tiene que ver en cómo ese niño se está sintiendo escuchado, validado, acompañado por mamá o por papá. Pero es que generalmente mamá es la que da la orden, las órdenes, mamá. Yo creo que mamá, bueno, y esto no es general, ¿no? Pero mamá en general es la que educa, es la que está en casa, aunque esté en la calle trabajando, es la que manda a hacer las cosas, a tener estructura en el cuarto, a ordenar tus cosas, a ser organizado, no sé qué, a llegar más temprano, arréglate, báñate, come. Entonces, una persona que esté constantemente dándote órdenes, o diciéndote las cosas, llega un momento que tú dices, qué fastidio a mi mamá. Uh-huh. Ahí está la clave del equilibrio. Es decir, en los hogares, sin lugar a duda pueden haber ciertos roles, pero inclusive si tú eres el que estás dando estructura, alineamiento, reglas, también tienes que recordar sacar espacio para la diversión, para la conexión y para entrar en ese mundo. Porque si no vas a ser como algunas veces llaman como el policía malo. Y ese lugar no va a ser un lugar que te va a conectar con tu hijo. Entonces sí va a ser importante buscar el equilibrio. Uno puede establecer límites a los hijos con amor y con firmeza. O sea, no es una cosa o la otra, sino que la clave es límites firmes, amables, pero también espacio de conexión, espacio de diversión con mis hijos. Ok, dame ejemplos prácticos. De límites de límites o de esos espacios que hay que buscar, con las palabras acertadas, porque mira que es complejo llegar a las palabras acertadas. Uh-huh. O sea, que marquen una orden, pero también con cariño, que no ofendan su forma de ser, que no lo minimicen, que no, ¿sabes? Que no le bajen la autoestima. O sea, esa palabra que tú digas es tan importante para tu hijo. O sea, o lo eleva o lo destroza. Uh-huh. Y la clave puede sonar un poquito repetitivo, Viviana, pero no, sí pero es que en la repetición está la clave. Sí va a ser importante que nos demos cuenta que lo que es clave, yo tengo 2 hijos, lo que es clave para mi hija Valeria puede que no sea para mi hijo Emanuel. Claro. ¿Ok? Entonces, por eso yo estaba hablando de la sintonía. Pero te voy a poner un ejemplo que es del día a día, me lo dicen mucho los padres. No sé cómo sacarlo del juego, quiere estar conectado todo el tiempo en el juego y cada vez que le digo que termine el juego, entonces es esta reactividad, esta frustración. Entonces, uno, va a ser importante sí poner límites de tal manera que el niño conozca cuáles son las reglas con respecto a la utilización del juego. Y cuando es momento de cerrar, yo le puedo decir, ok, hijo, recuerda, y aquí es clave, anticipación. Recuerda, te quedan 5 minutos y en 5 minutos tienes que apagar el computador. Y cuando llega el momento de apagar el computador, hijo, se acabó tu tiempo, es momento de apagar el computador. 5 minutos más, mamá, 10 minutos más, porque eso es lo que dicen. Entiendo, hijo, que tú quisieras 5 minutos más y en este momento no se puede. Y puedo ver tu frustración, mi amor. ¿Quieres apagar el computador o te ayudo a apagarlo yo? Claro. Es decir, yo puedo mantener el límite y yo lo que hago es validar la emoción, pero va a ser importante mantener el límite, sobre todo cuando estoy instaurando una regla. Ok, yo te voy a dar un ejemplo. Llegaste y lo mandaste a pagar. Le dijiste 5 minutos antes, lo vas a pagar. Llegaste los 5 minutos después, hijo, te toca pagarlo. Y está a mitad de un partido. Porque me pasa. Me dice, mamá, te prometo que terminando este partido lo apago. ¿Qué hacemos? ¿Le apago yo el play, el FIFA, en pleno partido de fútbol? Me explico, porque hay situaciones, yo te oigo a ti y digo, qué maravilla. Pero cuando voy a la realidad, me encuentro este ser que me dice eso. Y después de los 20 minutos resulta que se quedó pegado en otra cosa. Entonces es como o yo empiezo a trabajar, o entra una llamada, o me pongo a cocinar, o tengo que salir a trabajar. ¿Entiendes? Entonces,
estar a veces es difícil o mantener una cosa. Ay, es que el padre se desborda. Uh-huh. Me ha pasado a mí también. Claro. Ese ejemplo es un ejemplo típico. Y entonces te puede pasar y como no queremos, el hecho de que sea firme no quiere decir que en momentos no pueda haber cierta flexibilidad. Okay. Por ejemplo, está jugando, no sé, un campeonato de FIFA y le quedan 15 minutos. Yo puede que en ese momento tenga flexibilidad, pero ya sé que el próximo día, entonces le voy a decir, hijo, en 15 minutos tienes que terminar el computador. Es decir, que si vas a jugar un partido, ten presente que solo te quedan 15 minutos y mira a ver si lo puedes jugar o si tienes que esperar hasta mañana. Entonces va a ser clave. Y lo otro que es importantísimo es, de nuevo, cuando estamos instalando una regla, va a ser súper importante el seguimiento a esa regla. Sobre todo cuando el niño tiende a olvidarse de eso. Yo tengo que hacerle seguimiento. Es decir, que yo también como padre o madre tengo que ser consciente de que, ok, le dije 15 minutos y a los 15 minutos tengo que ir, hijo, se te acabaron los 15 minutos. Mientras que el niño ven donde mí cuando se acaban los 15 minutos y yo voy a empezar a trabajar, pero asegurarme de que yo le hago seguimiento a esta instrucción. ¿Cómo nosotros podemos percibir señales en nuestros hijos que nos hablen de una dificultad, por ejemplo, para contribuir más en la casa o una dificultad para gestionar sus emociones, por ejemplo? A veces uno puede pensar que es una perreta. O sea, hay señales específicas que nuestros hijos nos dan que tengan que ver con una cosa o con la otra. En cuestión de gestión de emociones, generalmente es, digamos que cuando un niño tiene 2 años, 3 años, 4 años, es normal estas pataletas que son muy intensas y que pueden durar un poquito más. Por desarrollo, lo que se esperaría es que ya un niño de 10, 11, 12 años no tenga estas pataletas tan seguidas. Y si tú te das cuenta de que de pronto el niño está teniendo esta pataletas que en psicología llamamos falta de regulación, muy seguidos, entonces va a ser importante, digamos, buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque esto le va a afectar no solo emocionalmente, sino socialmente. Y a nivel de salud mental, ¿qué señales son importantes cuando tú ves cambios significativos en la rutina diaria de tu hijo? Es decir, que tu hijo se está aislando más de la cuenta o de pronto está comiendo mucho o está dejando de comer o está durmiendo mucho o no está durmiendo. Todo, de nuevo, tiene que ver con que tú conozcas a tu hijo para que veas cuándo hay un cambio significativo a lo que él usualmente estaba haciendo dentro de su rutina. Esas señales son a cualquier edad, las que tú acabas de mencionar. Son a cualquier edad. Hay ciertos parámetros a nivel de desarrollo que van a haber cambios en los niños y que uno dice, bueno, puede ser parte normal del desarrollo. Sin embargo, cuando hay diferentes factores que están sucediendo, porque generalmente, digamos, un niño está durmiendo mucho y tú dices, bueno, está durmiendo mucho, ¿qué puede ser? Bueno, puede estar enfermo físicamente y de pronto está durmiendo mucho, pero también lo veo como aburrido. También lo veo como que está llorando mucho, también lo veo como muy callado. Entonces, aquí la clave de nuevo es darse cuenta de observar a tu hijo para ver. No, tú como mamá vas a ese instinto, a esa brújula que te va a decir, aquí hay algo que está pasando, y no necesariamente todas las veces yo voy a buscar ayuda profesional. Lo primero que tengo que hacer es observar como mamá, acercarme a él, estar un poquito más cerquita de su mundo para ver si todo está bien o hay algo que necesita ser atendido. Oye, ¿qué impacto tiene en nuestros hijos cuando... A ver, ¿cómo hago esta pregunta? Cuando uno pierde el control. O sea, en su inteligencia emocional, en su parte emocional, cuando nosotros perdemos el control a la hora de educarlo. ¿Cómo recibe él esa respuesta, esa reacción nuestra como padre? Generalmente... ¿Como debilidad? O, ay, por aquí es que me le puedo meter. Mira, esto es lo que le desespera a mi mamá o a mi papá. Yo creo que más que debilidad, los niños les puede generar mucho miedo. Y aquí lo que le quiero decir a los padres es que lo que va a afectar al niño es cuando esta falta de desregulación o este momento en que tú te sales de las casillas sucede consistentemente. Es decir, que si tú en algún momento pierdes el control,
y gritas, por ejemplo, no necesariamente tu hijo se va a traumatizar porque lo hagas una vez o porque lo hagas eventualmente, eso no sucede así. Pero si frecuentemente tú le estás gritando a tu hijo, eso sí puede afectar su autoestima y le puede causar mucho miedo y además distanciamiento de ti. Entonces, como lo mencionaba ahorita antes de empezar, aquí la clave está en la reparación, en saber que como padres, pues no vamos a enfocarnos en una crianza perfecta que no existe, que a todos nos sucede, y generalmente esos momentos de desregulación o donde uno pierde de control es cuando menos se ha cuidado a uno de uno mismo. Cuando tú estás abrumado es muy fácil perder el control. Entonces, cuando perdemos el control, cuando gritamos, cuando fallamos como padres, vamos a tener la posibilidad de reparar y eso es lo que está fortaleciendo el vínculo con mi hijo. O sea, tú lo que quieres decir, lo que te comenté antes, que de repente cuando me saca de mis casillas, cuando de repente, porque uno no es perfecto como papá, por favor, no dista mucho de eso, le dices una palabra, eres grosero con tu hijo o le dices algo inadecuado que hable directamente de él y que en lugar de fortalecerlo, más bien lo humilles, porque pasa, si tú le dices, eres desordenado todo el tiempo, qué fastidio con eso, o a ver cómo cambias, o eso más bien lo debilita. Nosotros, si corregimos ahí mismo, o sea, si reparamos o corregimos nosotros, reparamos esa palabra, porque dicen que las palabras no tienen, una vez que las lanzas. Claro, aquí lo importante es si yo un día le digo a mi hijo, eres un desordenado, y después voy y le digo, hijo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no te quiero decir, no te quiero poner esa etiqueta. Lo que quería decir es que estoy frustrada porque tu cuarto está demasiado desorganizado, ya te he dicho mucho. Y un día se lo dices, no va a tener un gran efecto. Ojo, va también diferenciarse entre personalidades y qué tan sensible sea el niño para eso, pero no va a tener un gran efecto a nivel psicológico o a nivel de trauma. Pero si lo dices constantemente, sí puede ser. Si reparas, lo que le estás diciendo es, ¿sabes qué, hijo? Me equivoqué. Entonces le estás diciendo a tu hijo, ¿sabes que somos seres humanos, tanto tú como yo? Yo como mamá me puedo equivocar y tú también te puedes equivocar. Y cuando te equivoques, puedes ir y buscar la reparación. Cuando uno busca la reparación, además, ¿qué está diciendo? Me equivoqué. Y pues la idea es que cualquier persona que sea sana pues va a tratar de no equivocarse tan seguido, ¿no? Que es parte como de un compromiso que estás haciendo con tu hijo de voy a tratar de no usar ese tipo de palabras. Oye, ¿hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Porque uno dice, no vas y punto. Bueno, o no lo dice, uno generalmente los padres tratamos de explicar por qué, pero a veces yo también me encuentro en situaciones, y te hablo en primera persona porque soy madre, en que yo digo, Dios mío, pero yo en esta casa tengo que explicar cada decisión o cada no que yo diga, tengo que explicarlo. O sea, ¿eso está bien o eso tiene también un límite? Bueno, yo recuerdo, mi papá me decía, no vas y punto. Papá, pero déjame un rato más hasta las 12, no es hasta las 10 y punto. O sea, ¿hasta dónde llega eso? ¿Hasta dónde los padres tenemos que explicar delante de nuestros hijos nuestras decisiones para su crianza? La explicación abre, digamos, un camino para la comprensión. Eso no quiere decir que yo me tenga que enganchar en la explicación media hora. No tienes que engancharte media hora, hay un límite para la explicación, pero sí va a ser importante la explicación. ¿Para qué? Para que tu hijo se sienta que está siendo escuchado. Siempre. Y que entiende el por qué. Una de las cosas, cuando trabajamos con adolescentes, y yo le digo a los padres, inclusive desde chiquiticos, mi camino hacia te dejo ir o no te dejo ir muchas veces está en qué tan seguro yo siento que tú vas a estar física o emocionalmente. Entonces muchas veces le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Mi amor, no vas porque no me siento segura, no siento que tú estás seguro en ese lugar donde vas. Mami, pero yo voy a estar seguro. Entiendo, mi amor. No, en este momento no me siento segura, no vas. Y si él continúa enganchándome, mi amor, creo que ya hablamos del tema y ya no te voy a explicar más. Es decir, yo puedo ahí poner el límite, no me tengo que quedar media hora. Y así mismo pasa con la validación emocional, que me pregunta mucho, entonces todo el tiempo tengo que validar emocionalmente. Sí, no necesariamente. ¿Quién lo valida a uno? Digo yo, ¿quién valida al padre? O sea, todo el tiempo uno está, ¿sabes qué fuerte, de verdad? Claro, entonces yo le digo a los padres, hay momentos en que sí vas a poder validar, hay momentos en que los padres tenemos que hacernos cargos de la situación. Y cargo de la situación es, el niño está llorando, no quiere ir donde el doctor, pero necesitamos llevarlo al doctor y ya estamos tarde.
Entonces no me puedo quedar aquí siendo hijo, entiendo que estás frustrado. ¿Por qué? Porque el doctor voy a perder la cita. Entonces en esos momentos es, mi amor, estás frustrado, igual tenemos que ir y lo llevo. Y eso es hacerme cargo de la situación. Por tu experiencia, ¿quién se equivoca más? ¿Los padres o los hijos? Qué buena pregunta. Es como, en conclusión, o sea, yo no sé si está bien formulada la pregunta, porque los hijos son un reflejo de la educación que tú le estás dando o cómo estás tú impartiendo las reglas o de tus reacciones o de la manera en la que tú le hablas, que es para que él cree conciencia, no enfrascarte o quedarte pegado en la discusión. Pero realmente en los casos que tú ves, tú dices, este muchacho tiene esto producto de sus padres. O sea, ¿se equivocan más los padres que los hijos? Ya te entiendo la pregunta. Los niños están en un proceso de crecimiento. Ojo, los padres también, pero muchas veces, muy frecuentemente, nuestros hijos, y ahí me voy a poner yo como para no generar mucha culpa, porque no es la idea, sino educarnos y crecer. Muchas veces nuestros hijos son resultado, o muchos de los comportamientos son resultados de la manera como nosotros nos estamos gestionando, sobre todo a nivel emocional. Cuando, te voy a poner un ejemplo, es que mi hijo se está frustrando muchísimo y yo ya no sé qué hacer. Una de las cosas que yo le digo a los padres es, pregúntate, ¿cómo se está gestionando la frustración en casa? No, yo nunca me frustro. Bueno, entonces nunca le estás dando oportunidad de que él vea cómo expresar la frustración de una manera apropiada. Porque todos nos frustramos en algún momento. Sí, claro, por supuesto. ¿Okay? Pero entonces, ¿estás reprimiendo la frustración? ¿No se está permitiendo la frustración en casa o qué es lo que está sucediendo? O podemos expresar verbalmente y darle espacio a la frustración en casa. Entonces, nuestros hijos están, como bien lo decías, nosotros somos referentes para nuestros hijos. Ellos están viendo cómo nosotros expresamos la frustración, cómo expresamos el miedo, y ellos están incorporando esta información y eventualmente lo van a hacer de esa manera. Tú sabes que hoy día se ha incorporado un término que antes nosotros no manejábamos mucho, que es la inteligencia emocional. Gracias a Dios, pues bueno, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y como te comentaba, hay cosas que yo incluiría dentro del pensum. Hay escuelas que lo tienen más avanzadas, otras que no. Bueno, esperaremos todo a su tiempo. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros? Y empieza por definirme qué es la inteligencia emocional, porque yo pienso que todo viene desde pequeño. O sea, en la medida en que nosotros logremos inculcarle a nuestros hijos una autoestima, una emocionalidad saludable, porque uno puede expresar sus emociones. Tú puedes sentir ira, ¿me entiendes? Porque claro que podemos sentirla, pero no tenerla todos los días, porque ahí pasa algo. Claro. Entonces, una emocionalidad saludable y desde una alimentación saludable, todas esas cosas, ahí viene un bienestar de tu hijo creciendo en la forma correcta, pero se lo tienes que inculcar tú, ¿no? O sea, ¿qué es? Para que todos los padres entiendan a qué se refiere inteligencia emocional. Pues eso se dice con mucha facilidad, claro. Pero ¿qué es? ¿Cómo se aplica? Y si tú como padre no la tienes. La inteligencia emocional es nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones de una manera saludable y nuestras habilidades sociales de una manera saludable. Eso, digamos, es un concepto muy general. Tú decías, ¿cómo podemos, o sea, si los niños desde pequeños están aprendiendo? La buena noticia, digamos, para los padres es que la inteligencia emocional se aprende, ¿ok? A diferencia de la inteligencia cognitiva o el coeficiente intelectual. Y como se aprende, los niños desde pequeños van mirando, van observando, van trayendo referencia de, ok, cuando mi mamá está triste, entonces llora. Cuando mi mamá está triste, se encierra en el cuarto y no quiere hablar con nadie. ¿Qué es lo que hace mi mamá cuando está triste? ¿Qué es lo que hace mi papá cuando está enojado? Importante entender que todas las emociones son funcionales, todas las emociones son necesarias y nos traen un mensaje, una información. Entre yo más reprima o pelee esa emoción, más se me queda en el cuerpo.
y la manera como los niños aprenden a regular sus emociones, y aquí está la clave, es a través de un adulto que esté ahí para él o para ella. Es decir, que cuando un niño se frustra, por ejemplo, cuando están haciendo las pataletas de los 2 años y el niño se frustra, el niño necesita esta compañía que en psicología llamamos corregulación emocional. Okay. La corregulación emocional, que es la compañía de un adulto ahí en esos momentos de emociones, es lo que antecede la regulación emocional. Entonces, un niño que es acompañado emocionalmente los primeros años de vida es un niño que va a desarrollar habilidades para regular sus emociones. Por tu experiencia, ¿en qué áreas están o enfocarías más o dirías tú que hay carencia para regular? ¿Qué tipo de emoción? Por ejemplo, yo digo que la frustración es una. Uh-huh. Hoy día, o sea, el niño se frustra y no sabemos qué hacer con eso. O sea, no sabes. O sea, que la frustración es parte de la vida y de cómo asumas tú eso. ¿Qué otra? Bueno, después de la pandemia pasó mucho el miedo y la ansiedad. Por eso esta película que salió hace Intensamente, pocos meses, claro, donde incluyeron la ansiedad, fue muy estudiada y fue muy buena. Te digo, yo con mis pacienticos, que tengo muchos pacienticos que tienen ansiedad, fue muy lindo porque ahora lo pueden hacer, de hecho es color naranja. Sí, la ansiedad es naranja. Esto lo ves naranja, no me digas, porque me da ansiedad, lo voy a cambiar entonces. Esto es amarillo. ¡Ale! Ajá. Entonces, ya los niños pueden identificar y se están dando permiso de sentirlo. Pero te decía lo de la pandemia, porque en la pandemia yo siento que manejamos tanto miedo y el miedo nos protegió en esos momentos, claro, pero quedó como dando vueltas en el ambiente y hoy vemos niños de 4 años, es decir, los niños que dicen niños que nacieron en la pandemia, uh-huh, con situaciones de ansiedad, de un miedo intenso. Entonces yo creo que la frustración y la ansiedad y el miedo son una de las que más están dando vueltas hoy en día. ¿Solo en niños o también en adultos? En adultos también la ansiedad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que para mí durante la pandemia fue como que eso que no habíamos trabajado salió a flote, porque fue un momento tan crítico, de tanto estrés, que esas emociones que estaban de pronto guardaditas se dispararon. Entonces hubo muchos casos de ansiedad generalizada también en adultos. Claro, era enfrentarte a lo desconocido, pero la vida de por sí lo que viene es desconocido para todos. Uno no puede andar viviendo con la ansiedad a cuestas, uh-huh, porque todo es un descubrir. O sea, tú no sabes qué va a pasar mañana, dentro de un rato. Entonces, vivir con esa ansiedad puede ser horrible. Uh-huh. Claro, y para eso es importante, digamos, uno practicar ciertas herramientas, como hoy en día sabemos, lo de la respiración consciente, lo de los mantras, lo de la meditación, ¿para qué? Para traernos al día. Porque una de las cosas que hoy en día también sabemos es que la incertidumbre, el cerebro la recibe como una amenaza emocional. Entonces puede que me digas, bueno, Erika, pero yo no sé realmente qué es lo que va a pasar no sé, cuando vayamos de viaje para Puerto Rico. Entonces yo le digo mucho a los padres, bueno, de pronto no sabes toda la información, pero va a ser importante que le des algo de la información que sí sepas, si sabes cuál es el hotel, qué día te vas a ir, a qué horas vas a llegar, quién te va a recibir. Es decir, traer información al niño de lo que va a suceder más adelante puede ayudar al niño a regularse emocionalmente. ¿Qué recomendación le darías a los padres, Erika, para que en este momento tan complejo para educar hijos, en un momento en donde incluso los muchachos hoy en día ya se dan cuenta, yo de chiquita no sabía ni lo que estaba pasando afuera. O sea, hoy en día los niños están conscientes de que hay guerra en muchos lugares del mundo, de la situación propia de su país, en el país en el que viven, están conscientes de situaciones políticas que yo a esa edad yo no tenía ni idea que estaban sucediendo, y eso genera muchísima ansiedad en nuestros hijos, porque es lo que tú hablabas, la incertidumbre. Entonces nuestros niños están como en una alerta constante, y si eso no se canaliza bien, o sea, entre esas cosas, mayor información, más distracciones, más contacto con redes sociales, o sea, es un reto inmenso
educar hoy en día y nosotros mantener la estabilidad como padres, ¿no? Para podérselas pasar a nuestros hijos. ¿Cuál es la principal recomendación que tú le das a los padres? Sí, para que no nos equivoquemos tanto, porque nos equivocamos, pues, ¿cómo hacemos? Sí, hoy estamos, digamos, enfrentados a muchos desafíos en la crianza. Sí. Yo creo que la clave sobre todo va a ser límites y acompañamiento. ¿Límites en qué? En la información que tu hijo o hija está recibiendo, porque como bien lo dices, hoy en día tenemos acceso a mucha información y tenemos que tener presente que el cerebro del niño es un cerebro que está muy sensible a esta información y que muchos de ellos no van a saber cómo interpretar esta información y puede generar demasiado miedo, demasiada ansiedad, saber que hay tantas guerras o tantas situaciones. Entonces va a ser importante limitar el acceso a la información y también en momentos en donde de pronto tu hijo, dependiendo de la edad, tenga acceso a esta información, acompañarlos y reflexionar con los niños y saber y recordarle a los niños que nosotros estamos ahí para protegerlos, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos, aunque el mundo afuera se sienta muy caótico, sea muy caótico, que estamos haciendo. Y también va a ser clave, esencial, las rutinas. En momentos en donde hay mucho caos, en momentos donde hay mucho estrés, la rutina va a ser importante. ¿Por qué? Porque la rutina trae certidumbre, que eso genera regulación emocional. Fíjate qué bonito lado de la rutina, ¿no? Uh-huh. Sí, ahorita hablábamos cómo la incertidumbre incrementa la ansiedad, entonces la rutina es, el niño ya sabe que después de llegar del colegio, almuerzo, tomo la siesta, hago las tareas, entonces es como que el niño tiene cierta información. Después de las tareas compartes con mamá o compartes con papá y eso es como un momento de regalo, eso no importa la edad, porque además me dijiste que siempre quieren estar con los padres, ¿no? Entonces eso me acaba de dar un regalo, eso es bellísimo, porque si tú tienes hijos adolescentes, pues vas a entender eso que pasa, ¿no? Pero es una etapa. Mira, a mí me encanta de verdad hablar estos temas y siempre lo voy a decir y creo que yo he sido una madre ocupada en ese sentido de poderle proveer desde chiquito esa seguridad. Por supuesto, el niño va creciendo, la niña va creciendo y veo cosas y yo digo, ¿y cómo abordo yo esto? Pero en esos momentos, y aquí es como la parte práctica, ¿no? Porque yo no soy profesional, ahí yo digo, bueno, yo también tuve esa edad. Y también tuve esos miedos y también tuve ganas de salir todos los fines de semana y todos los días y a toda hora y también quería quedarme hasta las 6 de la mañana y también me empezaron a gustar los niños, y a mi hermano las niñas. O sea, yo creo que también ponerse en su lugar ayuda mucho, ¿no? Sí, y no solo en su lugar. Empatía sino, con la edad. Claro, sino cómo te hubiera gustado que te hubieran acompañado cuando tú tenías esa edad, porque probablemente no todos tuvimos ese acompañamiento o de pronto había mucha restricción en esa época, entonces es cómo te gustaría haber sido acompañado cuando tú tenías 13 años o cuando tenías 14 años. Muchas veces pensamos que si ponemos límites, nuestros hijos se van a distanciar. Los límites son protección. Sí. Y en la medida en que tú los pongas de manera asertiva, tu hijo eventualmente va a ir entendiendo el por qué. Aunque en ese momento no lo te entienda. frustre demasiado. Exactamente. Bueno, esto es un reto increíble el que tenemos, pero cada charla que podemos tener en relación a esto, yo creo que cualquier cosita va sumando nuestro banco de información y lo importante es que estemos dispuestos a aplicarlos, ¿no? Porque es lo que les digo siempre, yo puedo hacer este podcast que tiene como finalidad que todos podamos sentirnos mejor siendo padres, siendo hijos, creciendo juntos. Pero bueno, finalmente la decisión siempre es de uno, ¿no? Ese es el punto, si lo quieres hacer o no. Así es un proceso y es un trabajo hermosísimo, pero algunas veces difícil. Ay, Erika, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo les dejo aquí las redes, ustedes las siguen y ahí ustedes le caen a preguntas y todos los programas y cosas que ella maneja para que podamos ser mejores padres y llevar a cabo una mejor crianza, como se dice, en tiempos de caos. Gracias a todos por habernos acompañado y será hasta el próximo episodio. 3, 2, 1. Listo, vamos con fotos.